Round 1. Bienvenidos, bienvenidas un martes más a nuestra sección estrella contra las cuerdas. Soy Dani Campos y tenemos aquí a Vicente Ginés para dar respuesta a todas estas preguntas que van surgiendo en nuestro día a día, las preguntas que nos dejan en comentarios, en mensajes privados. Hoy de lo que vamos a hablar es de los traumas, ¿no? Y concretamente de los traumas heredados. Te lo digo ya, para que te vayas ahí, traumas heredados. para que te vayas mentalizando. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es saber identificar qué es un trauma, saber cómo lo puedo superar y sobre todo desmentir todas estas movidas, ¿no? Que muchas veces hacen que se distorsione lo que entendemos por trauma. De hecho, yo me meto ya. Garantizo que todos, absolutamente todo el mundo que nos está escuchando tiene algún trauma heredado. O sea, si quiere escucharlo, vamos, seguro, de cabeza. Perfecto, vamos a ver cómo lo podemos identificar, ¿no? Creo que el primer paso para saber si tengo un trauma heredado o no es definir por un lado trauma y por otro trauma heredado. Vale. Para mí, yo la palabra trauma no es la palabra que suelo utilizar, yo utilizo más herida, ¿vale? Una herida emocional, una herida que tengo en mi inconsciente, una herida que yo tengo. Lo que pasa es que esas heridas la puedo tener por una experiencia que yo he vivido, un trauma o una herida, o la puedo heredar de algún familiar. ¿Cómo yo tengo una herida mía? Me voy a algo muy básico, ¿no? Yo estaba en clase, me levanto y cuando voy a salir a hablar en la pizarra, hago las cosas mal y los compañeros se ríen. En ese momento el profesora no me defiende y yo aprendo, se me crea una herida emocional en la que digo, vale, hablar en público es peligroso para mí. Y eso es una herida. ¿Cuál es el problema? Que yo me relaciono con todo mi entorno desde esa herida. Cuando actuamos desde el miedo es porque actuamos desde que tenemos heridas. Las heridas individuales, las que se crean en el inconsciente individual, se provocan por esto. Porque yo he tenido experiencias que para mí han sido de impacto y en ese momento se genera una primera herida. ¿Qué son las heridas, los traumas heredados o qué son las heridas en el inconsciente familiar? Y es, mi padre, mi madre tiene una herida. Por complemento, la madre tiene otra, ahora luego si quieres entramos un poquito. Cada uno tiene una herida y al tener hijos, si no han sanado su herida, si no han sanado su trauma, el hijo o la hija heredamos ese mismo trauma. De tal manera que la herida que tiene mi madre, la tengo yo, si no la sano yo, la tendrán mis hijos. Y así va pasando de generación en generación. Te pongo un ejemplo. Supongamos que mi abuela le gustaba tenerlo todo controlado, absolutamente todo controlado. Claro, de repente tiene una hija o un hijo y a ese niño lo educa de que lo tiene que tener todo controlado. Y pueden pasar dos cosas. Puede pasar que se vaya a la polaridad, es decir, que se vaya al descontrol absoluto, o que coja la misma herida. Y si coge la misma herida, esa niña o ese niño lo querrá tener todo controlado. Y si eso tiene hijos, a lo mejor si no lo ha sanado, por la forma en la que le educa, tiene la misma herida y lo querrá tener todo controlado. Y así, generacionalmente, hasta que alguien rompe el patrón y sana su herida, sana su trauma. ¿Qué tiene que pasar para que pare ese patrón? Vale. Punto número 1, detectar cuál es tu herida. O sea, si no sabes cuál es tu trauma, si no sabes cuál es tu herida, no me importa cómo se creó. Me importa que te des cuenta de cuál es tu herida. Si viene de tus padres, genial, lo vas a ver enseguida porque verás que juzgas algo a tus padres. Es decir, si a mí me saca de quicio que mi madre haga esto, ahí es porque algo mío está resonando. Y probablemente si me saca de quicio de mi madre, sea algo que yo he heredado de mi madre o de mi padre, ¿vale? Aquí estoy usándolos indistintamente. Entonces, lo primero es darme cuenta cuál es mi herida. ¿Qué pasa? Yo soy sumiso, yo soy controlador, yo busco siempre el orden, yo tengo miedo a decir que no. ¿Cuál es mi herida? Y el primer paso es darme cuenta de que esa herida la he heredado. Hay muchas formas de quitarme la herida de encima, ¿vale? De hecho, en los cursos que nosotros impartimos, enseñamos a detectar cuál es la herida y a trascender la herida, es decir, a sanarla de muchas formas. Ahí lo que hacemos es sanarlas en directo. Algo fácil para que la gente lo pueda ir tanteando es, ¿qué es lo que te da miedo? Vale, pues ese es el camino. Es decir, ¿te da miedo ser desordenado y estás siempre buscando que todo sea desordenado? Vale. ¿Cómo puedo yo sanar la herida? Bueno, enseñarme de que no pasa nada por ser desordenado. Entonces, el otro día una clienta
Es que era una obsesión de orden. Le dije, venga, tus deberes, ¿tú cuándo haces la cama? Y dice, siempre. Digo, ¿siempre haces la cama? Pues mira, tus deberes están en que mañana no haces la cama. Y ella empezó a ponerse nerviosa, empezó a ponerse, cómo que no voy a hacer la cama? ¿Cómo que no voy a hacer? Claro que no. Tienes que enseñarte de que no pasa nada porque no hagas la cama. Ojo, no estoy discutiendo si hay que hacerla o no hay que hacerla, que cada uno diga lo que quiera. Pero tengo que aprender que el mundo no se va a desmoronar porque yo no haga la cama. Hay una trauma familiar de que su madre era exigente, ella es exigente, sus hijos son exigentes y tiene que en algún punto alguien tiene que parar esto. Vale. O sea, que se parte de la base de que un trauma que no se ha sanado se va transmitiendo, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, Dani, ¿hasta dónde se remontan las heridas, los traumas? Se remontan a, bueno, hasta el infinito, ¿vale? Cuando digo el infinito tenemos traumas de todo tipo, tenemos traumas individuales, tenemos traumas familiares, pero también tenemos traumas de inconsciente colectivo. Es decir, por ejemplo, los hombres y las mujeres, por el hecho de ser hombres y por el hecho de ser mujeres, con todo lo que ha pasado históricamente, tenemos traumas colectivos y familiares, donde la mujer pasa de ser la sumisa históricamente a que ahora se está planteando la polaridad. Vamos a que las mujeres no van a poder contra nosotras y buscan ponerse por encima, sin darnos cuenta que sanar el trauma y el conflicto colectivo que hay entre hombres y mujeres, entre energía masculina y energía femenina, es encontrar el equilibrio, es encontrar el yo soy como tú. Y yo me relaciono contigo desde la igualdad, no quiero estar ni por encima ni por debajo de ti, quiero tenderte la mano y que avancemos juntos. Eso es un inconsciente colectivo. Entonces, ¿tus traumas hasta dónde se remontan? Pues vete tú a saber. La pregunta es hasta dónde tú eres capaz de ver ahora. Y empecemos ahí. Tenemos que sanar aquellos traumas que somos capaces de ver. En el momento que tú sanas el trauma que eres capaz de ver, no te preocupes, tu inconsciente te traerá un trauma al presente para que seas capaz de sanarlo. Entonces te vas descubriendo constantemente. Si me preguntas cuándo esto acaba, pues te lo puedes imaginar, cuando en una palma. Es decir, mientras no hayas fallecido, sigue estando en la responsabilidad darme cuenta, seguir aprendiéndome y seguir creciendo en el ámbito del desarrollo personal. Y a nivel familiar, porque al final son las relaciones más cercanas, son los seres más queridos, ¿qué tiene que ver el trauma de mi abuelo conmigo? Porque sí, yo vivo una vida y en esa vida pasan cosas, ¿no? Pero yo tengo mis propios traumas. Entiendo que yo puedo transmitir parte de eso, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un accidente de coche y mi trauma es que no quiero coger el coche. Vale, bien, ese es mi trauma. ¿Qué tiene que ver mi trauma con el de mi nieto? Lo que puede pasar es, tú ese trauma lo pasas a tus hijos, ¿vale? Puede que lo manifiesten o puede que no. Puede que se quede en el inconsciente. Genial, puede que tu hijo y su nuera, por poner un invento, ¿vale? No tengan ese trauma. Pero de repente tiene un nieto que empieza a tenerle pánico desde que tiene 4 o 5 años, empieza a tenerle pánico a los coches. Pero esto es totalmente irracional. ¿Cómo es posible que un niño con 4 o 5 años le tenga pánico a los coches? Porque el trauma no es suyo, el trauma es del abuelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, el trauma el abuelo tendrá que sanarlo, pero ahora el nieto también tiene que sanarlo. Y tiene la posibilidad de sanarlo. ¿Cómo lo puede sanar? Lo que he dicho, tiene que enfrentarse a ese miedo. Obviamente un niño con 4 o 5 años no va a ser capaz de sanar el trauma, no pasa nada. Si su entorno es consciente del trauma que está viviendo este niño, lo puede tirar. Y a lo mejor me preguntas, ya Vicent, ¿y si no sé que el trauma viene de mi abuelo? Da igual, porque el trauma lo tienes. O sea, tú el miedo a los coches lo tienes. Con lo cual, cuando seas consciente del miedo que tienes a los coches, tu responsabilidad, si no quieres pasarla y quieres sentirte mejor, es sanarlo. Y sanarlo, pues pide ayuda, ya sea a nosotros, a otros terapeutas, ya sea a cualquier camino. Pero el objetivo está en que te hagas responsable del trauma que eres capaz de ver. La relación que tiene, ¿la puedes conocer o no? No me importa de dónde venga. Lo importante es que te des cuenta de cuál tienes. Y a partir de ahí, tires hacia adelante. Algo que a la gente le sorprende, te lo lanzo aquí. Algo que a la gente le sorprende y es, si yo sano mis traumas, obviamente es de sentido común y de lógica que yo a mis hijos no se lo paso. Genial. Lo que la gente no sabe es que si yo sano mi trauma, yo libero a las generaciones pasadas. Es decir, le estoy dando el permiso a mis ancestros de también sanar ese trauma. Si han fallecido, pues espiritualmente, pero me ha pasado muchas veces que un niño sana un trauma heredado de sus padres y a partir del cambio del hijo empiezan a cambiar los padres. Y eso es
espectacular. Porque a través del ejemplo de uno, le está dando permiso al otro de poder sanarlo. Tenemos muchos testimonios de padres y madres que han dicho, joder, o sea, mi hijo cambió y a raíz del cambio de mi hijo, o sea, yo me he permitido cambiar. Ella ha sido mi maestra para yo darme cuenta de que teníamos la misma herida y que ambos lo sanamos juntos. ¿Cómo puedo ser capaz de diferenciar un trauma individual de uno familiar? Da igual. ¿No hay diferencia? No es que no haya diferencia, es que no importa. Es decir, tú tienes un trauma, hazte responsable de tu herida. ¿Tienes una situación que te altera? Hazte responsable de tus emociones. ¿Tienes unas limitaciones personales? Hazte responsable de ellas. ¿Qué te va a pasar? Que si te das cuenta que lo tiene tu padre, tu hijo, tu hermano, si ves que hay relación, pues es de clan familiar. Pero no es que no se trabaja de manera diferente. Tú tienes que hacerte responsable de ti y yo tengo que hacerme responsable de mí. Esto es muy divertido, ¿no? Hostia, ¿quiere decir que si yo tengo un trauma y no lo sano, mi hijo está condenado a tenerlo? Sí. Bueno, si él lo sana, ¿quiere decir que a mí me da permiso para sanarlo? Sí, pues que lo sane él. Es que eso no funciona así. Es decir, te da permiso, pero si tú no te haces cargo de lo que tú sientes, entonces no vas a estar mejor nunca. Solo podemos hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestras intenciones. Con lo cual me da igual que sea el trauma individual o que sea familiar. Yo me tengo que hacer cargo de mis propios traumas, de mis propias heridas y hacerme responsable de ellas. ¿Y qué condiciones se tienen que dar para yo poder superar un trauma? El punto número 1 es que quieras, ¿vale? Porque superar un trauma o superar una herida no es agradable. Esto no es un camino de rosas. Yo pongo muchas veces el ejemplo de una herida en el brazo. Tú te imagínate que tengo una herida en el brazo, ¿vale? Y que está sangrando. Entonces yo la tapo, que es lo que pasa, yo oculto. No pasa nada. Yo estoy bien. Sí, tú estás bien. La tienes tapada y no la miras. ¿Qué pasa? Que eso empieza a engangrenarse. Es decir, esto empieza a dar asco, empieza a doler. Claro, como hablábamos en el capítulo del desarrollo personal, al final estoy harto. O sea, basta ya de sufrir. Ya esta herida me está doliendo demasiado. Entonces en ese momento tienes que querer mirar. Y mirar implica quitar el espadadrapo. Y quizás quitar el espadadrapo y mirar la herida de frente, quizás duela. Pero es que la única forma de poder curar la herida del brazo es destaparla. Y por el miedo a quitarte el espadadrapo, no te lo estás quitando. Entonces, que mi padre abusó de mí, que viví una experiencia dura, que... ¿Ves por dónde voy? Voy a tener que enfrentarme a eso, voy a tener que recordarlo para poder sanarlo. Obviamente con ayuda, obviamente acompañado. Pero voy a tener que recordarlo. Pero por el miedo a recordar aquello, no me enfrento a la herida. Y ahí sigue sufriendo, sigue sufriendo. Y encima, cuando yo voy con el brazo herido, en cuanto tú me tocas, ahí me duele y te culpa a ti de mi herida. Pero no nos damos cuenta que la herida la tienes tú. Que él ha podido tener intención o no. Pero la herida es mía. Yo me tengo que hacer cargo de mi herida. Me enfrento, la miro, la destapo, duele, molesta, pero empieza a sanar. Esto nos ha pasado a todos, nos han curado una herida, al principio escuece mucho, pero cada vez va doliendo menos, cada vez va doliendo menos y al final deja de doler. Ese es el camino, querer y atravesar el miedo que supone enfrentarse a una herida de estas. Pero ojo, es que es el único camino, ¿eh? Si no, lo que te va a pasar es que vas a seguir sufriendo. Pues nada, disfruta. Vale, ahora identifico un trauma, ¿Vale? identifico, bueno, las condiciones, incluso soy capaz de superarlo. Pero un trauma heredado, que viene atrás. ¿Cómo puedo tratar yo a las personas que tienen ese trauma y que no lo han superado? Lo primero es, imagínate, somos hermanos y tenemos el mismo trauma en polaridades diferentes, o somos padre e hijo. ¿A qué te refieres con polaridades diferentes? Vale. Puede que, el ejemplo que he puesto del orden, ¿vale? Puede que tú eres un obseso del orden, ¿vale? Que me consta que algo voy por allá. Entonces, de repente, yo me relaciono contigo. ¿Cuál es el tema? Que en el momento que yo me relaciono contigo, yo, si soy tu hermano, me voy a la polaridad. Es decir, tú sigues siendo muy obseso con el orden y yo me voy al caos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que encontremos un punto medio. Ni mi caos es sano, ni tu orden, mejor dicho, tu obsesión por el orden es sano. La clave está en que encontremos un punto medio. Por eso nos relacionamos. Porque yo en ti veo eso que no acepto de mí y tú en mí ves eso que no aceptas de ti. Esas son las polaridades. De hecho, cuando una pareja suele tener 2 hijos, normalmente en una herida familiar, cada uno estamos en nuestra polaridad. Y nos relacionamos de esto. Por eso dice, joder, es que son totalmente opuestos. Ya, claro, es que tienen heridas familiares expresadas en la polaridad. ¿Me estoy explicando? Ese es el objetivo. De hecho, buscamos a la pareja en base también a nuestras polaridades de nuestras heridas.
Con lo cual, todo no vamos a relacionar desde lo que necesitamos aprender. Una frase que digo mucho es, las relaciones personales no son para hacerte feliz. Para hacerte feliz estás tú. La relación personal está para que yo me dé cuenta de cuáles son mis heridas y qué tengo que sanar en ellas. Entonces busco una pareja que me muestre cuáles son mis heridas. Tendré hijos que heredarán mis heridas y la polaridad de mi herida, es decir, la herida de mi pareja, para que yo me dé cuenta de mis heridas y yo las sane. Entonces me voy relacionando desde ese punto. Lo que sí que es cierto es que no me acuerdo de la pregunta que me has hecho. ¿Cómo puedo tratar a una persona que Vale. tiene traumas? Si yo sano mi herida, tu trauma ya no me altera. Imagina que estamos conectados, ¿eh? Es decir, tú eres obseso por el orden, yo soy desordenado. De repente, claro, tú quieres, yo sano mi herida, a mí el orden ya no me importa. Entonces a mí verte súper ordenado ya no me molesta. ¿Por qué? Porque yo mis heridas estoy sanado. Ya puedes tocarme el brazo, que a mí no me molesta, porque yo ya he sanado. Entonces, si yo ya he sanado, que lo guay, que yo puedo ver tu trauma, pero no identificarme con él. No juzgarte por joder. Dani, es que eres un obseso del orden, tío. No te das cuenta que... Mete un poco de caos en tu vida. Claro, toda esta alteración que estoy sintiendo no habla de ti. Habla de mí, de que yo no me permito ser ordenado, porque no me quiero parecer a papá o no me quiero parecer a mamá. Aquí entramos con esta historia. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me relaciono contigo? Desde la paciencia, desde el cariño, desde... Mira, yo soy el ejemplo que te invito a que seas. Yo he encontrado un equilibrio. Ya no vivo en el caos como vivía antes. Ya he incorporado el orden en mi vida. Te invito a que experimentes. Pero da igual lo que diga, lo puedo hacer desde el ejemplo. Entonces, desde la paciencia me relaciono contigo. Has dicho algo antes que dice que algo así como solamente deja de tener traumas cuando la palmas, ¿no? Sí, bueno, lo que quiero decir con eso es... Sí, pero aclararlo porque, mira, Es yo que- no voy a estar peleándome toda la vida. Todavía no se ha demostrado que después de la muerte, ¿no? Entonces, hasta que la palmes y empiece una nueva etapa de tu existencia o no existencia, lo dejo en el aire, en el limbo. Yo puedo tener mis creencias y cada uno que piense lo que quiera. Hasta ese punto, tú vas a vivir condicionado por tus heridas emocionales. Entonces, hasta que fallezcas, tu única responsabilidad es ser feliz. Y para ser feliz, tienes que hacerte responsable de tus heridas. Si no te haces responsable de tus heridas, no te preocupes, la vida te traerá las situaciones idóneas para que te des cuenta de cuáles son, para que sufras, para que te hartes de sufrir por tus heridas y tomes una decisión de cambio. En el momento que falleces, no lo sé, en el fondo no lo sé. Quiero decir, te digo que se acaba, a lo mejor no, a lo mejor empieza una nueva etapa, o subes de nivel, o repites. Yo qué sé, estoy especulando, ¿no? Pero hasta que fallezcas vas a convivir con tus heridas. Y a partir de ahí, pues el Vicent de la otra vida pues ya te contestará esta entrevista de manera diferente, pero todavía no tengo esa información. O sea que la clave es ser responsable, ¿no? Soy consciente de que tengo heridas emocionales y que me van a acompañar siempre y la clave es ir superándolas. Exacto, eso es, darme cuenta y trascenderla, darme cuenta y trascenderla. Todo empieza por un basta y me quiero dar cuenta. Me quiero dar cuenta de cuál es mi herida y quiero superarla, o sea, sanarla. ¿Cuál fue la última herida que sanaste? No, la última no, la que más te impactó. Vale. La que más repercusión tuvo en ti. Para mí fue una gran revelación darme cuenta de una herida, hablamos de clan familiar, ¿vale? Darme cuenta de que mi padre era un sumiso y que yo había heredado el patrón de mi padre, ¿vale? Me explico. Yo, al igual que mi padre, ahí éramos, vamos, calcamonías, de cara al público éramos, pues, líderes, relaciones y demás. Llegamos a casa y en casa lo que hacíamos era ser sumisos, no porque abusaran de nosotros, en ese sentido, sino porque, bueno, dejamos que la pareja con la que estuviéramos tomara todas las decisiones y decidiera a esa persona. Claro, mi padre se relaciona con mi madre desde ese palo, desde ese punto originalmente. Mi padre en la sumisión y mi madre no en el verdugo, no en acosar a mi padre, sino en asumir y tomar las decisiones y no había un equilibrio de energías ahí. Esa era la herida. En mi clan familiar, mi abuelo, mi padre y yo somos hombres que hemos sido sumisos, que hemos sido castrados y donde nuestra opinión sí se tiene en cuenta, pero la persona que decide es la mujer. He crecido en un matriarcado, donde las mujeres estaban por encima de los hombres. Repito, no en el verdugo, ¿vale? No en el... sino en la toma de decisiones, en todo esto. ¿Qué es lo interesante? Que además eso se reproduce. Quiero decir, mi abuelo por parte paterno era así, pero es que si ves el clan de mi madre, mi abuelo por parte de mi madre era un sumiso también. Viven en un matriarcado por completo. Era la mujer la que tomaba las decisiones, mi abuela. Entonces todo eso llega hasta el punto de hoy. ¿Qué pasa? Yo tengo pareja y yo no era consciente de esto. Yo pensaba que me manejaba como el día a día.
cuando empiezo a hacer cursos de desarrollo personal y cuando continúo ahí, hostia, me doy cuenta que estoy copiando el patrón de mi padre. Y que desde ese punto me estoy relacionando con las parejas que tengo. Desde el punto, en mi caso, de la sumisión, dejando que la otra persona tome las decisiones, invada. ¿Ves por dónde voy? Entonces ahí es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es sanar. ¿Y qué quiere decir sanar? Bueno, pues tomo conciencia en qué comportamiento estoy haciendo desde el miedo. Te pongo un ejemplo. Con mi pareja, darme cuenta de que ella me pide algo y, hostia, a veces me cuesta mucho decirle que no. Entonces, como me cuesta mucho decirle que no, anteriormente lo que hacía era decirle, sí, lo hago por ti. Pero eso no es amor, tengo miedo de la repercusión que pueda haber. Que quizás no iba a haber ninguna repercusión, pero inconscientemente yo tengo esa herida y yo me relaciono desde ahí. Entonces lo que hago es, no, a ver, yo no quiero hacerlo, pues digo que no. ¿Quiero irme de viaje solo, como dice el Camino de Santiago? Hostia, que lo que me daba miedo del Camino de Santiago no era irme un mes en plena pandemia, no, lo que me daba miedo era decirle a mi pareja que me iba un mes sin ella. Me daba miedo su reacción, que luego lo dije y no pasó nada. Claro, porque es una herida emocional. Entonces lo que hago es sanar la herida, hacerme consciente de ello y actuar desde el amor. Relacionarme con mi pareja desde la igualdad y no desde la sumisión. Haciéndolo yo, le doy permiso también a mi padre de sanarla y por supuesto a mi descendencia. Si yo tengo hijos, ellos van a ver un ejemplo de hombre que está equilibrado con la mujer. Entonces ellos sanarán su herida, bueno, tendrán sus traumas, cogerán a otros, o vete tú a saber. Yo no soy responsable de qué heridas cogen ellos. Soy responsable de darme cuenta de las mías y sanar las mías. ¿Fue fácil? No, fue jodidísimo. O sea, atravesar el miedo es una locura. Pero yo me hago cargo de mis heridas. Y esa fue para mí de las más incómodas que he tenido que trascender. Vamos. De hecho, tuve la suerte de hacer el curso de desarrollo personal con mi madre. Entonces fue muy guay, ¿no? Porque yo me di cuenta, me fui a ella y le dije, ¿tú qué? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué papel tenía Pepe, mi padre, ahí, no? ¿Y qué papel tienes tú? Yo a ver qué había visto ella. Digo, a ver si se ha dado cuenta o no. Y mi madre, Juani, dijo, hostia, pues la verdad es que Pepe era el sumiso y yo era la que tomaba las decisiones. Digo, me alegro que te hayas dado cuenta. Ahora vamos juntos al camino y vamos a sanar esto juntos, ¿no? Tú vas a soltar las riendas y yo a empezar a cogerlas a nivel cada uno, en su rol y en su línea, ¿no? En su nivel. Una experiencia. Y es el camino y sigo, y sigo sanando. Hace referencia a la hora de superar los traumas, tanto con tu ejemplo como lo que hemos hablado antes, de que es uno mismo, ¿no? Siempre es uno mismo. Entiendo que es un trabajo individual, pero hay momentos en los que necesitas estar acompañado, ¿no? Entiendo. ¿Quién me puede acompañar? Si identifico que tengo este problema, ¿a quién puedo pedir ayuda? Generalmente yo te recomiendo que pidas ayuda a especialistas. Ya puedan ser terapeutas, ya puedan ser... pero que te hablen en la clave que estamos aquí hablando. Porque dentro de la psicología, dentro de tal, cada uno tiene su corriente y su forma. Entonces, prueba a profesionales y que te resuene, que tenga sentido lo que te dice para ti. Si pruebas, si no hay conexión y no tiene sentido lo que te está diciendo, entonces no pidas ayuda. Nosotros hacemos intervención individual y también hacemos intervención familiar a nivel de cursos, de que vienen para que aprendan. Si tu entorno ya está acostumbrado a este vocabulario y a todo esto, pues le puedes pedir ayuda al entorno, pero tu entorno tiene que conocer todo esto. Es decir, yo por ejemplo, mi círculo de personas, como me dedico a esto, en normal mi círculo de personas tienen conciencia de todo esto. Entonces yo lo que hago muchas veces cuando me doy cuenta que algo está pasando, desde fuera se ve súper bien. Entonces me acerco a alguien y le digo, tío, mira lo que me está pasando, ¿tú qué ves? Entonces la persona que está delante, que conoce cuáles son las herramientas, me lo cuenta. Yo por ejemplo, voy a publicar mis libros ahora. Las personas que se lean mis libros y lo pongan en práctica van a ser capaces de ayudar a otras personas. Entonces pide ayuda a la gente que ya esté despierta, que ya tenga experiencia dándose cuenta de cuáles son las heridas, que ya tenga experiencia de cómo se sanan y se trascienden heridas. Pide consejo a esas personas y si de verdad quieres hacerte cargo, pide consejo a especialistas, porque al final están para eso, o sea, te va a ahorrar muchísimo tiempo. Es como si tienes un problema en la cañería y intentas arreglarlo tú. ¿Vas a poder? Tu amigo el Sí, chapucero. claro. Tu amigo el chapucero. Pues mira, si te viene el manita de turno y te hace un apaño, te hace un apaño. Un profesional lleva toda la vida dedicándose a eso, va a tener mucha más visión. A mí me cuesta cuestión de minutos darme cuenta de cuál es el patrón familiar. ¿Por qué? Porque en 3 preguntas que te haga y 3 respuestas que tú me des, yo ya veo el patrón. 1, porque no es mío y no me pilla de cerca, entonces no me altera. Y 2, porque tengo experiencia viéndolo. Y esa experiencia
Se coge con los años, se coge conociendo muchas situaciones, se coge muchas experiencias. En el curso que hacemos para adultos es que mola porque automáticamente, se conecta y se ve. Entonces mi consejo es, pide ayuda, infórmate, lee, pregunta, enséñale este vídeo, que nos critiquen, está bien que nos critiquen, y a ti lo que más te resuene. Sobre todo es que te transmita confianza y que lo que estés escuchando tenga sentido para ti, y como digo, siempre digo, que acabes mejor de cómo has entrado. Si eso no pasa, no tiene sentido. Muy guay. Pues por mi parte, si quieres añadir algo más, ¿crees que nos dejamos algo importante de...? Hombre, da para hablar muchas cosas, pero yo creo que... No, los puntos más... Yo creo que no. Yo creo que la base es esta. Yo tengo mis heridas individuales y familiares, da igual de dónde venga. Me hago cargo de mi herida, me responsabilizo de mi sufrimiento y tomo acción. Tomo acción para sanarla. Lo que pasa que es interesante. Cuando descubres el patrón, es muy, muy guay. Muy guay porque entiendes muchas cosas. Entiendes por qué una persona cuando se divorcia de otra acaba con otra persona igual o parecida o en la polaridad contraria. Entiendes por qué mis hijos son diferentes entre sí. Entiendes por qué yo con mi hermano tengo la relación que tengo. Ves todos los patrones y es como Matrix, tío. Es como tomarte la pastilla roja y decir, ¡hala va! Llevo reproduciendo el mismo patrón desde que tenía 7 años. O sea, ¡qué locura! Entonces, mola porque lo entiendes y que una vez entiendes, eres capaz de tomar una decisión diferente a la que sueles tomar. Y tener parejas diferentes, relaciones diferentes, tu entorno es diferente. Es que es una locura. Yo os lo recomiendo a todos los que escuchéis esto, que indaguéis en vuestro patrón familiar. Maravilloso. Escribir en comentarios qué tal. O sea, de qué os dais cuenta, de qué habéis superado, qué tenéis pendiente. Todo eso, escribirlo que nos ponemos ahí... Y si tienen dudas, que también que escriban y ahí encontramos algo seguro. Y como siempre, todas las preguntas que queréis que le hagamos a Vicente, escribidla en comentarios, dale a like si os ha gustado. Me atrevería a decir que si no te ha gustado, no digas por qué, así lo podemos cambiar. Si no sabemos, no podemos cambiar. Y suscríbete. Así estarás atento hasta el martes que viene. Nos vemos. Chao.